¿Cómo estamos? Episodio 39 de Quienes Aman Su Palabra. Aquí estamos en un episodio más. Hoy queremos platicarles sobre un salmo, Salmo 139. Hemos estado hablando de los salmos últimamente y hoy queremos platicar de este salmo en el verso 23 y 24, donde David nos muestra la omnipresencia y la omnisciencia de Dios y está muy interesante. Y para empezar, pues, saludo a mi hermano, carnal. ¿Qué show? ¿Qué onda, man? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Chido? todo bien. Yo también. Hoy con ganas de darle. me pusieron la vacuna te decía hace ratito, ¿no? De la influenza. Sí, man. Y ando como que entrando en esa etapa donde te quieres empezar a sentir un poquito mal, ¿no? Sí, donde como que dices, creo que voy a pasar una mala noche, ¿no? Es correcto. Pero pues está bien, o sea, ni modo, ¿no? Es parte del show. Sí, es mejor eso bien. a que te pegue con todo, ¿no? Sí, no, ¿para qué quieres? Pero bien, gracias a Dios, bien. Una semana más de grabar este salmo interesante. Hay una riqueza impresionante tanto en el Salmo 119 como en el Salmo 139, ¿no? Sí, y está bien chido poder desglosarlos, poder desmenuzarlos para encontrar más y más y más riqueza en ellos, ¿no? En esos versos. Así es, carnal. Y pues damos la bienvenida a todos a este episodio 39. Con esto empezamos. Vamos a por ello. Sobres. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CASP Radio. Ok, el Salmo 139, les leo el verso 23 y 24, que es donde nos queremos entrar hoy. Y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Algo que te platicaba, carnal, en la semana de este salmo es que para poder aterrizar en este verso 23 y 24, que básicamente son los últimos versos de este salmo, necesitamos ver el contexto, ¿no? Desde el verso 1, porque al final algo que me di cuenta al estar estudiando este salmo es que la enseñanza central del Salmo 139 se encuentra en el verso 1, porque hace cuenta que el verso 1 dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Entonces, como plantea David este tema, pues es un canto, ¿no?, que compuso este salmo. O sea, plantea desde el momento 1, desde el minuto 1, como luego se dice, plantea quién es Dios y quiénes somos nosotros y cómo Dios nos ve. Sí. Y básicamente dice: Señor, has examinado mi corazón, o sea, conoces lo más profundo de mí. Hemos hablado sobre el tema del corazón y es básicamente: conoces mis pensamientos, conoces absolutamente todo de mí, has examinado mi corazón, dice, y sabes todo acerca de mí. O sea, conoces lo más profundo de mí y esto lleva a que sabes todo de mí. Y está bien chido, man, porque este Salmo 139 básicamente está dividido en 4 bloques de 6 versículos. Y en los dos primeros bloques, como decía ahorita al inicio, David nos presenta a Dios en dos, vamos a decirlo así, en dos facetas o dos partes de su carácter, ¿no? De su esencia, de lo que él es. Y una es la omnisciencia, que todo lo sabe, y la otra es la omnipresencia, que está en todos lados. Entonces sí me gustaría, man, que lo leyéramos, el Salmo desde el inicio, de perdida los 2 primeros bloques, para poder aterrizar en el verso, en los 2 versos últimos, ¿no? 23 y 24. Simón. Y como decía ahorita, ¿no? Oh Señor, has examinado mi corazón, ahí verso 1, y sabes todo acerca de mí. Checa, dice: sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza.
Y dice, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Entonces aquí David está hablando de la omnisciencia de Dios. Y algo que me llevaba a pensar estos primeros 6 versos era que vivimos en un mundo acá muy, muy creepy, ¿no? O sea, donde incluso hay gente que... Hace poco estaba viendo una serie y agarraban ahí a una persona, es una serie policíaca, y detenían a una persona que le gustaba espiar, man. Andaba en las casas acá espiando, raza, ¿no? Uh-huh. Y nos hemos desarrollado en esta sociedad, incluso hasta con morbo, ¿no? Los programas de televisión, los reality show que le llaman, donde ponen cámaras en casas y 24/7 están ahí observando a la gente, ¿no? Los videobloggers son muy famosos porque básicamente se están grabando su día a día, ¿no? Todo el día. Entonces, también, de hecho, hace poco te das cuenta cómo las redes sociales de repente parece que te están espiando, man. No sé si te ha pasado, pero hace poco íbamos en el carro, mi esposa y yo, de repente empezamos a hablar sobre carros. Y así, man. Más tarde que agarré el teléfono y scrollé poquito el Facebook, me empezaron a aparecer puros anuncios de carros, man. O sea, bien loco. Y empezamos a platicar ese tema, ¿no? Del tema de que pues la inteligencia artificial y todo este tema de los smartphones ha llegado tan lejos que básicamente se entiende y se ve y se sabe que el teléfono te está escuchando, ¿no? Y los algoritmos trabajan de tal forma porque dices, o sea, ¿por qué estaba hablando de este tema y ahorita me está apareciendo esta publicidad sobre eso que estaba hablando? Sí, entonces está bien loco, man. Entonces estamos acá en un mundo acá muy creepy, ¿no? De repente te sientes observado, hay gente que incluso que ha dado de baja sus cuentas de redes sociales por ese tema, pues. Entonces, de repente David nos plantea un panorama un poco así, ¿no? O sea, sabes cuando me acuesto, sabes cuando me levanto, cuando viajo, cuando estoy en casa. Sí, conoces mis pensamientos, conoces incluso lo que voy a hablar antes de que lo hable, pues. Pero aquí hay una parte importante que es al punto que quiero ir, que es el verso 6. En lugar de que a David le sea acá creepy el asunto. Sí, que le cause conflictos, ¿no? Ajá, en lugar de que le cause conflicto, dice, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Sí. Y esa parte se me hace relevante, man, porque de repente también esto me llevó a viajarme y a pensar en cómo, por ejemplo, voy a poner 2 panoramas. Panorama 1 es una cárcel que también está 24/7 con cámaras. Incluso tienen cámaras hasta en los baños. Sí, hubo una fuga muy famosa ahí de un capo mexicano que las cámaras, pues ahora sí que mostraron todo lo que sucedió en esa celda cuando él se escapó, ¿no? Entonces te dabas cuenta cómo la cámara enfocaba incluso hacia el baño, ¿no? Entonces realmente ellos ni siquiera tienen privacidad porque están siendo observados 24/7. Y me llevaba a ver ese panorama, pero también me llevaba a ver un segundo panorama o a pensar en un segundo panorama. Y es cuando tú tienes un bebé y que ya lo pasas a su cuarto y que tienes un monitor, ¿no? Tienes una cámara, muchos papás tienen una cámara o muchos papás tienen como un tipo micrófono y en sus cuartos los papás tienen el monitor de esa cámara o de ese micrófono, ¿no? Pero aquí la connotación es muy diferente porque esa observación cuidadosa, o sea, esa observación tan detallada de un padre es con toda la idea de cuidado, de un cuidado muy profundo, ¿me explico? Claro. Y entiendo que David lo lleva hacia allá porque dice, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo, dice. Luego quiero seguir leyendo el segundo bloque, a partir del verso 7, que dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. Aquí empieza a hablar David de la omnipresencia de Dios. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos,
aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, esta parte está bien chida, man, y a la luz que me rodea, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Y la neta, empieza a hablar Sí, aquí, ¿no? tenía un conocimiento muy amplio sobre la omnisciencia y sobre la omnipresencia de Dios, ¿no? Pero Sí, lo sí, tenía muy claro, man. demasiado extremo, man. Sí, sí, sí. Lo tenía muy Órale. claro. Y aquí viene esta parte también donde dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Y esta parte está genial, man. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos. Esta parte también está para que te vuele la cabeza, ¿no? Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Y de este verso, que es el verso 18. Bueno, 17, sí. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Spurgeon, leí un comentario de Spurgeon que me gustó demasiado, man. Y dice Spurgeon, 1 o 2 pensamientos no alcanzarían para suplir nuestras muchas necesidades. O sea, está hablando de los pensamientos de Dios, ¿no? Si tan solo fuera un pensamiento de vez en cuando, ¿qué haríamos mientras tanto? Pero Él piensa constantemente en nosotros. Isaías 49:16 declara que ha esculpido nuestro nombre en la palma de su mano para demostrar que nos tiene presentes de continuo. La palabra nos habla, ¿no? Que el Señor básicamente está pensando constantemente en nosotros. Sí, hay ese salmo, ¿no? Que dice, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes, ¿no? Para que tengas memoria de él. Sí, sí, sí. Jeremías 29:11, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces, David plantea acá un panorama muy chido, man. Muy chido. Y nos muestra esa parte de Dios, ¿no? Esa omnisciencia, esa omnipresencia, esa parte que lo hace todopoderoso, ¿no? Que lo hace Dios. Vamos. Así es. Y el cuidado acerca de nosotros. Y digo, tengo varias referencias aquí sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Tengo algunas citas bíblicas para reforzar esa parte. Pero lo interesante es cómo plantea David todo esto y cómo lo aterriza en el verso 23 y 24, ¿no? Sí, yo honestamente cuando estuve pues estudiando este verso 23 y 24, una vez que lo leí y lo releí, y cuando lo empecé a interiorizar y empecé a analizar lo que realmente decía, la intención que David tenía al escribir estos versos, la verdad, mi primera impresión fue, qué valor de David el haberle pedido eso a Dios. ¿Sí me explico? ¿Qué valor? Porque no es fácil, o sea, para poder haber escrito esto, en nuestras vidas deben de ocurrir varios pasos antes de llegar a este versículo 23 y 24. ¿Sí me explico? Primero debes de conocer a un Dios de amor, para empezar, ¿no? Tienes que tener bien claro que el Dios al que le estás pidiendo que examine tu corazón y que lo analice con lupa, tienes que tener conciencia de que te estás dirigiendo a un Dios de amor, porque voy a poner un ejemplo así sencillo. Yo me acerco a ti, Gama,
porque confío en ti. Y a ti me animo a contarte cosas, mis secretos, mis pecados, lo que sea, ¿no? Porque confío en ti y sé que tú cuidarás, ¿no? La forma en que me orientas, tú cuidarás. Sé que no vas a juzgarme de una manera equivocada. Sé que vas a tener pues esa delicadeza, ¿no? Esa sutileza en tratar el asunto, ¿no? Entonces, creo que David en cierta parte sabía de un Dios de amor, ¿no? Por eso le dice, Señor, tú examíname mi corazón, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Fíjate, en la versión del lenguaje actual dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. O sea, imagínate para poder tú atreverte a pedirle eso al Señor, ¿no? Es decir, habla de una persona que ya has atendido aquellas cosas que Dios te ha mandado. Es decir, te voy a poner otro ejemplo. Es como cuando tú estabas en la etapa de si decidías dejar alguna cosa o no por seguir al Señor. ¿Te imaginas tú orando esto, diciéndole, Señor, pruébame y conoce mis pensamientos? Va a decir, oye, espérame, o sea, ¿cómo te atreves a decirme eso si no has resuelto lo más básico que te pedí que hicieras, no? O sea, me habla de un David que estaba íntegro, ¿no? Y te digo, la verdad es que sí, de primera mano, mi primer pensamiento fue mis respetos para David, el haberse atrevido a elevar esta oración, ¿no? Porque es una oración intensa, ¿no? Al respecto. Sí. Y como decíamos ahorita al inicio también, o sea, David lo tenía bien claro de quién era Dios, conocía a Dios, valga. Entonces, esa parte lo lleva a entender, por eso decía que la enseñanza central del Salmo 139 es el primer verso, ¿no? Sí. Oh Señor, es examinado. Está hablando en tiempo pasado, ¿no? O sea, sí. Ya lo hiciste. Sí, no. O sea, ni siquiera tengo que llegar a la parte de decirte, examínalo porque ya lo hiciste, básicamente, pues. ¿Sí me explico? Sí. Y sabes todo acerca de mí. O sea, esto ya lo sabes. No es que lo vas a saber apenas. Esto ya lo sabes. Ya lo sabes. Sabes todo acerca de mí. Entonces esa parte, por eso creo que es la enseñanza central de este salmo. Y esto lleva a todo lo que habla. Y a mí lo que me ha bendecido un chorro de este salmo cuando lo estaba estudiando era la parte de saberme amado, de saberme cuidado. Sí, o sea, de decir, Señor, o sea, tú sabías por todo lo que yo iba a pasar. Porque aquí lo dice, ¿no? O sea, tú escribiste en tu libro, básicamente, todos los días de mi vida, muchísimo antes de que empezara el primero, ¿no? De ellos. Entonces te lleva a pensar esa parte de, o sea, Señor, tú sabías todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a vivir, el por qué lo iba a vivir, el por qué lo iba a pasar. Y digo, sin saber esta parte del Salmo 139, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión. Digo, lo habíamos cotorreado tú y yo. Y no sé si te acuerdes, pero yo te platiqué una vez que yo oraba a Dios. Yo le decía, Señor, o sea, si todo lo que yo viví me trajo a este momento de estar aquí contigo y de estar en comunión contigo, valió la pena bien machín todo lo que yo viví. Sí. Pero si tú me contestaras y me dijeras, es que si no hubieras pasado por eso, de todos modos estuvieras aquí conmigo, hubiera dicho, la neta no valió la pena ver pasado todo lo que pasé, ¿no? Entonces, yo sé al final que obviamente pasamos por muchas situaciones, por muchas cosas, porque Dios nos está llevando a donde Él quiere llevarnos, ¿no? Y básicamente todo se ha tratado durante la historia de toda la humanidad, de que Dios ha permitido situaciones, cosas, a un pueblo de Israel de repente cautivo, en esclavitud, con la única intención, Dios, de darse a conocer a ellos, ¿no? Y de que ellos lo conocieran. Entonces, entiendes esa parte y es la parte chida, ¿no? Entonces, David viene planteando todo esto y me habla de ese fiel cuidado de Dios, esos detalles en nuestro andar, ¿sí? El acostarte, el saber que está ahí Dios, ¿no? Que aún así te fueras a lo más profundo del mar, ahí está Él.
aún estuvieras en la isla desierta o en el planeta más lejano, ahí está el Señor. Y esta parte también me lleva a pensarme, ahorita me viene a la cabeza, que esto nos lleva también a cuidar un chorro lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Porque el Salmo 139 nos habla de ese Dios omnisciente y omnipresente, ¿sí? Que nos lleva a pensar en cómo nos estamos conduciendo, en qué estamos haciendo día a día, ¿sí? En qué estamos pensando y en tantas cosas, ¿no? Porque al final Él lo sabe todo. Sí, y justo ese punto que mencionas creo que es el más relevante del 23, 24, porque como Él lo sabe todo, yo estoy seguro que en la mente de David, y cuando él escribió esto, cuando estaba pasando por esto, pues en su cabeza no estaba que él hubiera cometido algún pecado en ese momento, ¿no? O sea, sé que no, pero nos pasa mucho que a veces tenemos, dudamos, a veces tenemos ansiedades, a veces tenemos preocupaciones, y esas cosas a veces denotan una falta de dependencia de Dios. ¿Me explico? Totalmente. Si tú te preocupas por... Y normalmente, naturalmente, en nuestra humanidad, el preocuparte por algo, no lo interpretas como que estás pecando. ¿Me explico? Claro. Pues dices, pues Sí, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? O sea, es correcto, es parte de nuestra... Pero entonces yo creo que por eso David profundiza más y dice, Señor, analízame, porque mira, yo veo que no tengo nada, o sea, soy íntegro, ¿no? Pero tú conoces todo. O sea, por eso empieza diciendo el Salmo 139, tú conoces todo, incluso aquellos pensamientos que yo pienso que son naturales del ser humano, probablemente esté pecando al no confiarte a ti, esta preocupación. O sea, recordemos que David en ese entonces estaba siendo perseguido, no sé si en ese instante por Saúl, ¿no? Pero yo estoy seguro que David, en la mente de David había ciertas preocupaciones, había ciertas ansiedades, ¿no? Claro. Incluso a lo mejor de repente se sentía, no sé, le llegaban ciertos pensamientos de excesos de confianza, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Entonces, que esos pensamientos que son tan sutiles que nosotros no lo interpretamos como si fuera un pecado, pues, ¿no? Sí. Aquí me encontré un comentario de Spurgeon y me gustó mucho porque, bueno, es un poco parecido a lo que estaba diciendo hace ratito, ¿no? Dice, les pido que tengan cuidado al usar esta oración, dice. Es fácil burlarse de Dios, pidiéndole que los examine mientras ustedes han hecho muy poco esfuerzo por examinarse a sí mismos y quizás menos aún por actuar sobre el resultado del escrutinio. Es lo que decía hace ratito, ¿no? Que es a veces incongruente, ¿no? ¿Cómo te atreves a decir este tipo de oraciones si todavía ni siquiera has hecho lo mínimo requerido para poder elevar este tipo de oraciones ante Dios? Por eso es que, repito, yo creo que cuando David escribió esto, no estaba refiriendo a aquellas cuestiones que a veces en nuestra percepción humana son difíciles de detectar como alguna falta, como algún pecado, ¿no? Sí, y la parte que ahorita decías, de que David denotaba de repente en muchos salmos, no solamente en este, momentos como de soledad, de ansiedad, de miedo, de temor, porque incluso ahorita leyendo el verso 19, 20, 21 y 22, David habla básicamente de que estaba asustado, ¿no? O sea, oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos, dice, ¿no? Entonces, claro que David estaba a lo mejor en ese, como comentas, ¿no? A lo mejor estaba siendo perseguido por Saúl en ese momento. En su momento, pues también Absalón, su hijo, también lo persiguió. Entonces, tuvo muchos momentos críticos David y probablemente estaba en uno de ellos, ¿no? Probablemente estaba en la cueva de Adulam ahí asustado, temeroso de que lo estaban persiguiendo. Pero está chido, ¿no? Porque entiende que Dios lo observa, que Dios está presente. Y puse un comentario aquí, ahorita aprovechando esa parte de entender
que Dios está presente. Y el comentario es: la soledad desespera cuando nos parece que nadie entiende, que nadie escucha, que a nadie le importamos. Es precisamente en ese momento que el Señor viene y nos dice: yo te conozco, yo te veo, yo sé lo que estoy haciendo en tu vida. En vez de agobiarnos, su omnisciencia nos reconforta, nos recuerda que Él está pendiente de todas nuestras necesidades. Entonces, aterrizando toda esta parte, man, y quedando claro que David tenía muy, muy claro, valga la redundancia, quién era Dios. Sí. Él llega a este momento donde dice: ok, como tú conoces todo, como tú estás en todas partes, yo no puedo esconderme de ti. Y has escudriñado lo más profundo de mi corazón, conoces todo de mí. Por lo tanto, te pido que me examines, como lo conoces todo. Examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y esta parte también me llevaba a pensar, Pablo incluso lo decía, ¿no? Creo que es 2 Corintios por ahí, donde decía, con luchas por fuera, con temores por dentro, ¿no? Entonces creo que todos lidiamos con esa parte, ¿no? Luchas por fuera, temores por dentro. Y aquí dice David: pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y algo que me llevaba a pensar esto, men, es cómo vas viviendo por etapas tu vida. De repente yo veo en retrospectiva y yo digo: no manches, hace 20 años yo no me preocupaba por este business, ¿no? Por ciertas situaciones que ahorita me preocupan, ¿no? Y conforme vas avanzando en tu vida, vas viviendo diferentes etapas, ¿no? Ahorita, pues, me preocupa mi familia, ¿no? Mis hijos, que no se enfermen, o cuando se enferman me preocupa mucho a mí eso. Creo que últimamente a mí me ha preocupado mucho el tema de la salud. De repente me vienen pensamientos así: ¿y si me enfermo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Máxime cuando te enteras, ¿no? De que tal persona o tal conocido o tal amigo se enfermó. Tú dices: ¿qué onda? ¿Y qué pasaría, no? Mi familia, ¿qué onda? Y entras en esa parte de temor. Ahora sí que temores por dentro, ¿no? Y de repente cuando lees este salmo, entendiendo que Dios escribió en su libro todos los días de tu vida, viene un descanso bien chido, man. Porque dices: ok, o sea, yo estoy seguro en ti, pues estás en todo lugar, conoces todo de mí. Entonces, sí está chida esta parte, ¿no? O sea, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Sí, eso está bien, eso que dices está chido, bien bonito porque sí, no sé si sea la edad, no sé si sea la madurez, no sé si sea el que ya estamos en los caminos de Dios, no sé qué se deba, pero yo también puedo ver mi vida muy frágil. Me explico, antes no, man. Antes yo me sentía fuerte, Juan Camaney, que no me enfermaba, que no me pasaba nada, y ahorita me siento muy frágil. O sea, no es que físicamente me siento frágil, pero siento que soy así de chiquito, man. Y no me acuerdo si era en Proverbios o en Salmos, man, pero decía algo así como que los que sigan al Señor ya no tendrán temor a la catástrofe repentina, un rollo así, a la calamidad, ¿no? Repentina, dormirán tranquilos, dice, ¿no? Es correcto, exactamente. Sí, y digo, eso lo tengo súper claro. Sin embargo, puedo ver mi vida que es muy frágil, ¿no? Muy frágil. Yeah. Y cuando ves que David también entendía lo mismo, está muy chido ver cómo tener a un Dios que está en todos lados, que conoce todo de nosotros y que Él se encarga de proveer. Por eso David le encargó sus pensamientos que le inquietaban, pues, ¿no? Sí. Y eso está bien chido, Señor. Yo te encargo mis pensamientos, aquellos que me inquietan, aquellos que a veces me roban la paz, aquellos que me distraen, te los encargo. Sí. Tú examínalos, ¿no? Y fíjate si ahí hay algo que te estorba, hay algo que no te gusta, porque yo quiero cambiarlo, quiero corregirlo, ¿no? Está bien bonito tener esa actitud, pues llegar a ese punto, ¿no? Sí, y al final esos pensamientos que inquietan, man, o sea, te desenfocan, te desaniman. O sea, si les das cabida bien machín, o sea, te pueden ahora sí que sacar de la jugada, man. Esos pensamientos que inquietan, ¿no? Entonces, sí está chido como lo plantea David. Y una cosa que también me viene a la mente ahorita
Es que yo leía en una ocasión a alguien que argumentaba, ¿no? Y decía los por qué él decía que la palabra de Dios, que la Biblia era la palabra de Dios, mejor dicho. Y él decía, una de las cosas que a mí me han quedado claras sobre por qué la Biblia es la palabra de Dios, es porque normalmente cualquier reino, cualquier gobierno, no va a hablar de sus debilidades. ¿Sí me explico? O sea, los hombres, los héroes de esos gobiernos o de esos reinos, no se van a mostrar débiles, no se van a mostrar vulnerables. Y es interesante porque la Biblia es mostrada con una claridad y con una honestidad, y cómo los hombres, los héroes de la fe, se exponen en su vulnerabilidad, ¿no? David es uno de ellos. Sí. Entonces esto nos muestra la honestidad de la Escritura, pues la veracidad de la Escritura. Sí. Entonces, como David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? el elegido por Dios para que de su descendencia viniera el Mesías, cómo lo vemos vulnerable, ¿no? Y esa parte se me hace bien, bien chida, y eso te lleva a identificarte bien, machín, ¿no? Con ellos, de saber que ellos también vivieron lo mismo que vivimos nosotros, ¿no? Y digo, como cierra ahí el 24, es señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, y esa parte también me gusta mucho, porque sin duda, como Dios conoce lo profundo de mi corazón, por supuesto que Él sabe puntualmente, con todo lujo de detalle, con punto y coma, las cosas que en mí están mal y que le ofenden. ¿Me explico? Y me gusta esto porque yo creo que sí es una oración importante de Señor, muéstrame realmente lo que de mí te ofende. Y yo creo que si nosotros pedimos esto a Dios, eventualmente Dios nos va a ir mostrando, nos va a ir enseñando esa parte, y con el único fin de corregirlo, ¿no? Y de enmendar esa parte. Y luego dice, y guíame por el camino de la vida eterna. En la PDT me gusta mucho ahí cómo termina, porque dice, guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Entonces, fíjate, eso que acabas de decir, hay un comentario al respecto de alguien que se llama Boyce, y él dice, cuando se ora con sinceridad, es justo lo que acabas de decir, dice, cuando se ora con sinceridad, esta es una oración peligrosa, digna pero peligrosa. Es algo serio orar porque invita a exposiciones dolorosas y cirugías si realmente lo decimos en serio. Aún así, es lo que todo creyente sabio debería desear, ¿no? Son oraciones que ciertamente por ahí está muy choteado, si quieres, ¿no? Esa frase que dice, pues esas oraciones las contesta el Señor, ¿no? Y pues sí es cierto, ¿no? Pero a veces, híjole, yo creo que conforme vamos caminando, el Señor nos va dando cierta madurez, cierto entendimiento para poder ir pidiendo estas cosas específicas, ¿no? Siento que este tipo de cuestiones de las que estamos platicando ahorita son cuestiones con bisturí, ¿no? sí, Es decir, y a lo mejor empecé diciendo lo que voy a terminar ahorita diciendo, pero no cualquier creyente nuevo puede orar esto, no lo sé, o tú crees que sí, porque por supuesto en cuanto empiezas a conocer al Señor, hay cientos de cosas, muchísimas cosas que tú sabes así que tienes que corregir, que tienes que cambiar, y el Espíritu mismo te empieza a decir, oye, eso no me gusta, etcétera, ¿no? Pero yo sí creo que llega un punto en la madurez en donde tú dices, Señor, todo aquello que me has pedido, ya dejé la banda, ya dejé esto, ya dejé el otro, ya dejé tantas cosas, ¿no? Sí. Señor, examina mi corazón porque quiero. Sí, como que cuando uno recién empieza esta carrera, pues obviamente empiezas a dejar como que lo más evidente, ¿no? Lo superficial. Esa es la idea. Como que lo obvio, ¿no? Esa es la idea, exacto. Y llegas a un momento en donde ya hay algo demasiado profundo en tu corazón, sí, que únicamente Dios te puede examinar a esa profundidad y revelarte
Sí. Y esa parte es básicamente lo que David dice. Y un comentario que leía que me gustó mucho. Y este comentario dice: contemplar la obra del Señor en nosotros te llena de admiración. Y la admiración te mueve a la entrega. Porque básicamente David, entendiendo la supremacía de Dios en todos los sentidos, de repente dice: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, examínala, dime qué está pasando con ella y por favor guíame el camino de la vida eterna. Guíame por el camino que me lleva hacia ti, como dice la PDT. Y pensando en esto, digo, ya para aterrizar mis comentarios, y pensando en la parte donde el Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, me llevaba a pensar en Jesús, como de repente Tomás, el discípulo, que no creía que el Señor había resucitado, y decía: y es que yo no creo que el Señor resucitó. O sea, hasta que yo no vea las heridas en sus manos, en su costado, yo no voy a creer. Y de repente el Señor se aparece y le dice: Tomás, pues aquí están mis manos, aquí están mis heridas, ¿no? Y cuando Tomás entiende que el Señor lo había estado observando y había estado básicamente sabiendo todo lo que él pensaba y decía, hubo rendición de parte de Tomás y le dice: Señor mío y Dios mío. Cuando Pedro, en la pesca milagrosa, de repente el Señor llega al siguiente día, que ellos estuvieron pescando toda la noche, y de repente les dice: pues denle para adentro, ¿no? O sea, remen mar adentro. Señor, ¿qué onda? Pues estuvimos pescando toda la noche y no hubo nada, ¿no? Vamos mar adentro, ¿no? Y les dice: avienten la red. Y de repente una pesca increíble, ¿no? Y cuando Pedro entiende que el Señor lo había visto toda la noche en esa pesca infructuosa, ¿no? En esa frustración, me imagino que chorro de frustración, chorro de agüite, y el Señor los observó, los vio toda la noche, ¿no? O sea, él lo sabía y él los había visto, había observado todo eso. Cuando entiende esta parte y entiende que el Señor había estado presente en todo momento, dice que le dice: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. O sea, rendición, ¿me explico? Sí. Y luego de repente Natanael, cuando de repente el Señor llega y le dice: aquí un verdadero israelita. Y Natanael le dice: ¿qué onda? ¿Cómo me conoces? Yo te vi debajo de la higuera muchísimo antes de conocernos, básicamente, ¿no? Y igualmente Natanael, hay un momento de rendición y le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Entonces, cuando tú entiendes que Dios es omnipresente, omnisciente, que conoce todo de nosotros, que nos observa, ¿sí? Que conoce lo profundo de nuestro corazón, o sea, al contemplar la obra del Señor en nosotros, te llenas de admiración y la admiración te mueve a la entrega. Entonces, es esto. Sí, qué chido poder ver este salmo con esos ojos, ¿no? Me gustó mucho cómo hablaste salmo desde los 12 primeros versículos, ¿no? Entender esa parte de que es un Dios presente, que es un Dios que nos cuida, que está ahí como decías, ¿no? Como ese bebé que te lo llevas a la recámara y de repente tienes ahí tu monitor, ¿no? Que nunca nos ha dejado, ¿no? Me deja ver un Dios de amor, un Dios cercano. Este salmo me permite conocer a un Dios, pues sí, omnisciente. Sí, que está presente, ¿no? Y híjole, qué chido, ¿no? Qué chido poder encontrarnos con estos tesoros. Sí, ahorita me acuerdo lo que dice Hebreos, ¿no? Ahorita me viene a la mente esa parte, ¿no? Dice que el que se acerque a Dios debe de creer que Él está, que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Él está presente, y esa es la parte con la que me quedo. Él está presente y observa cuando vamos en el carro, cuando viajamos, tú que vas todos los días, man, de 1 hora de camino, o sea, Él está observando. Cuando llegamos a nuestra casa y descansamos, Él está al cuidado de nosotros y como bien dice la palabra, ¿no? O sea, no se cansará ni dormirá el que guarda a Israel, dice, ¿no? Entonces el Señor no duerme, ¿no?
esa parte también se me hace relevante e interesante el pensar que Él vela nuestros sueños. Él está presente, man. El 3, con me ves esa- cuando viajo y cuando descanso en casa. Puta, qué bonito está eso, sabes Sí, que man. sabes todo lo que hago. Sí, man. Y esta admiración que produce el saber a un Dios tan cercano nos mueve, ¿no? Y nos lleva a la entrega, man. Entonces, con eso me quedo, carnal. Sí, man, neta que es un honor poder compartir estos micrófonos contigo, man. De verdad que el desmenuzar estos salmos, siento que subo un escaloncito más en mi relación con Dios. Sí, man. Y está bien chido, man. Muchas gracias a Dios que nos permite seguir haciendo esto. Sí, man. Y pues aquellos que nos escuchan, denle una buena estudiada, váyanse profundo al Salmo 139, al 119, que nos permita conocer de la misma manera en que David pudo conocer a Dios, Sí, a ese man. Dios cercano, ¿no? O sea, volvamos a leer el Salmo 139 desde el principio y te das cuenta de que no hay duda de que David conocía perfecto a Dios. Entonces, quiero llegar allí, man. Quiero llegar ahí. Es un honor estar aquí. Iba a decir, es un honor estar con Obrador, pero... Sí, man. Pero sí, man, es un honor, honestamente Sí. lo digo, poder escucharte y compartir este ratito contigo, man. Chido. No, al contrario, man, ya sabes. Y pues gracias a Dios. Y Sí. que nos permite, ¿no? Y su palabra, que al final nosotros no podríamos, ¿qué podíamos decir por nuestra cuenta, no? Entonces, chido, raza, de verdad Sí. que hay que amar la palabra como bien se titula este podcast. Quienes aman su palabra. Hay que amar la Así es. escritura porque es la manera de conocer a Dios. Es la manera de conocer esa omnisciencia, esa omnipresencia, esos atributos, ese carácter de Dios que te Así llena de es. admiración, ¿no? Como bien David decía, o sea, tanto conocimiento que tienes me llena de admiración. Lo quiero leerme porque la neta está bien chida esa parte. Cuando termina en el verso 6, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es el 6. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Entonces se te llena de admiración y eso te lleva a la entrega y los animamos. Los animamos a seguir amando la escritura, escudriñarla, estar en ella y definitivamente eso nos va a llevar a ese conocimiento que necesitamos de Dios. Entonces, con esto nos despedimos, raza. Nos vemos el episodio que sigue. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye. Bye.